Buen día, mi nombre es Johnson Yapsi Marín Cuervo y esta es mi sustentación y parcial final de Seminario y la Investigación. Este sería mi anteproyecto, que sería la IA generativa en la enseñanza de bases de datos en estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Multimedia en la Universidad de Boyacá. En cuanto a antecedentes y estado del arte, primero debemos entender cómo ha estado cómo creciendo la IA en los últimos años. Esto nos quiere decir que pues, hay un crecimiento exponencial en los últimos 5 años. Hubo una etapa inicial de sistemas de e-learning que se basaban en la minería de datos y en la personalización de esta misma para pues, tener esta información. Tenemos una aceleración de la pandemia, básicamente porque había una necesidad de soluciones escalables y personalizadas. Y pues hay agentes pedagógicos como el LMS, que sería básicamente un gran modelo de lenguaje, que sería una IA que actúa como un asistente cognitivo pues, para el acompañamiento instructivo. En cuanto al aprendizaje activo, tenemos la integración de estos modelos de lenguaje, esto bajo unas metodologías que se basan en problemas que favorecen la clarificación conceptual y la resolución técnica. También hay un soporte técnico, básicamente serían unos modelos generativos pues, que depuran y sintetizan programas, esto para superar limitaciones de errores conceptuales, y una analítica adaptativa que sería básicamente el Machine Learning para la predicción y la deserción, y el Gen AI para una retroalimentación automatizada. En cuanto a la definición del problema, vamos a hablar de como los desafíos locales y los globales en la formación técnica. Tenemos el contexto y el planteamiento. En cuanto al contexto internacional y nacional, pues hay una brecha entre la inversión tecnológica y los resultados del aprendizaje. En Colombia hay barreras entre la formación docente y los riesgos éticos como pues el plagio. Digamos, hay unas dificultades recurrentes en cuanto a las bases de datos, que sería básicamente el modelado de la entidad relación, la normalización de los datos y la construcción de consultas que sean complejas en SQL. Entonces esto nos lleva a esta pregunta central, que sería de qué manera la IA generativa puede apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de bases de datos. Entonces, pues nosotros para responder esto, pues debemos saber también cuáles son las principales dificultades de los estudiantes, qué herramientas de la IA contribuyen al SQL y a la normalización y cómo influye la IA en el rendimiento y competencias técnicas. En cuanto a la justificación del proyecto, tendríamos la justificación teórica, que básicamente aportaría la comprensión del Gen AI en disciplinas técnicas específicas donde aún existen vacíos. Una metodología que explora asistentes conversacionales y un feedback o una respuesta en tiempo real, pues para tener una innovación pedagógica. Y una práctica que mitigaría dificultades en conceptos complejos y pues esto también apoyaría a docentes en la toma de decisiones tecnológicas. En cuanto a los objetivos de la investigación, tenemos el objetivo general, que es diseñar una estrategia de enseñanza apoyada en la IA generativa para mejorar el aprendizaje en las bases de datos en estudiantes de la Universidad de Boyacá. Entonces, en cuanto a los objetivos específicos, tenemos el primer objetivo que sería identificar las dificultades, como se había mencionado anteriormente. Estas dificultades pues, podrían ser cualitativas nominales, que sería la normalización y el SQL, un nivel de dificultad, que sería bajo, medio o alto, o un rendimiento académico, que serían las calificaciones, básicamente. En cuanto el segundo objetivo específico sería analizar herramientas, como qué tipo de herramientas, asistentes o generadores, qué funcionalidad tienen, si para la explicación, la generación de SQL o la frecuencia de uso, que será el número de veces que se llega a utilizar dicha herramienta. El tercer objetivo específico serían los beneficios y las limitaciones, básicamente la respuesta y la dependencia que tendrían los estudiantes, el impacto, si sería bajo o alto, y la autonomía que presentarían los mismos estudiantes e incluso los docentes con esta IA. También nuestro último objetivo específico sería proponer estrategias, digamos, enfoques didácticos que tengan para poder hacer uso de este tipo de herramientas y pues la comprensión, que sea saber el grado de mejora que se va a tener. En cuanto al marco de referencia, tendríamos que el GenAI en bases de datos sería los beneficios que tenemos en las bases de datos, que serían unas explicaciones paso a paso de la sintaxis, una generación de ejemplos variados, una simulación de entornos de pruebas y un refuerzo de pensamiento analítico. También tenemos pues un desarrollo de modelos capaces de simular procesos cognitivos, y en cuanto a la aplicación técnica serían asistentes inteligentes para la resolución de consultas SQL y el modelado. Pues los desafíos pues incluyen la aceptación de respuestas incorrectas y eso.
En cuanto al marco legal, pues en cuanto a la normativa colombiana está el artículo 67 de la Constitución, que es el derecho a la educación como acceso a la tecnología. También es importante mencionar la Ley 30 de 1992, que es el Servicio Público de Educación Superior, la Ley 115 de 1994, que fomenta el desarrollo tecnológico, y la Ley 1581 del 2012, que sería el tratamiento de datos personales y la protección de los datos. En el marco geográfico, pues la ubicación sería la Universidad de Boyacá, la sede principal caracterizada por su crecimiento tecnológico regional. En cuanto a la infraestructura, pues la facultad y los laboratorios de cómputo especializados en ingeniería de sistemas e ingeniería multimedia. En cuanto al marco histórico, ese es, tenemos como una línea de tiempo que sería como el siglo XX a mediados, que es donde surge la IA, y pues esto surge con problemas lógicos y matemáticas. En décadas recientes hay sistemas tutoriales inteligentes y aprendizaje adaptativo. En 2002 hubo una popularización de modelos de lenguaje. En el 2024 y el 2026 hubo una integración en la programación y en el soporte del SQL. En cuanto al diseño metodológico, tenemos el enfoque, el tipo y el diseño. El enfoque sería cualitativo, este tendrá una interpretación de fenómenos en su contexto natural. También tenemos un alcance descriptivo, que es la caracterización de los fallos en el aprendizaje de las bases de datos. Y el alcance propositivo, que es el planteamiento de estrategias didácticas innovadoras. El método analítico descriptivo, pues básicamente examina las características del problema. La estructura metodológica, pues la dividimos en cuatro fases, que sería la fase de identificación, del análisis, de evaluación y de la propuesta, las encuestas y las observaciones académicas para observar el NSQL y el modelado. En cuanto al análisis, sería la revisión documental y la exploración de plataformas tecnológicas. En cuanto a la evaluación, sería la interpretación de los beneficios y las limitaciones. Y en cuanto a la propuesta, sería la formulación de recomendaciones pedagógicas apoyadas en metodologías activas. En cuanto a las fuentes y la recolección de información, pues tenemos las fuentes primarias, que serían los estudiantes y los docentes de la ingeniería de la Universidad de Boyacá, y las secundarias, que serían artículos científicos y las bases de datos. También tendríamos las fuentes técnicas, que serían las encuestas, observaciones académicas, revisión documental y el análisis de contenido. En cuanto a los instrumentos para tener esta recolección de información, serían cuestionarios de preguntas mixtas, ya sean abiertas o cerradas, un formato de observación y la matriz del análisis documental. En cuanto al presupuesto, tenemos primero el presupuesto para recursos humanos. Básicamente, la universidad prestaría estos recursos porque es algo que se desarrollaría dentro de la misma. Entonces, la fuente sería en especie. Esto incluiría básicamente al director del proyecto, al investigador principal y al asesor temático. También tendríamos los materiales tecnológicos, que sería pues algunos en especie y el otro en efectivo, dependiendo cómo se requiera en su momento, lo cual pues tendría como los horarios de personal, los servicios técnicos, las salidas de campo, los laboratorios y equipos, el software, los materiales y los suministros, eventos académicos, impresiones y publicaciones y el material bibliográfico. Esto básicamente nos daría pues, este sería el total del presupuesto. Los recursos en efectivo serían 1.450.000 pesos. Esto sería entre suscripciones, servicios técnicos y suministros directos. Y en especie, que es algo que pues ya se cuenta con esos recursos, que es porque lo está prestando la universidad. Entonces sería, como se menciona, una contrapartida institucional, como serían los laboratorios, las salas y las horas docentes, pues por 5 millones de pesos, un total estimado de 7.244.000. Y esto pues básicamente sería una inversión global que se asigna para la ejecución del proyecto. En cuanto al cronograma de ejecución, pues el cronograma es de 12 meses, un año, en donde pues tendríamos como 12 actividades principales, las cuales irían desarrollando cada actividad en 2 meses. Entonces la primera actividad sería la revisión bibliográfica y el estado del arte, que serían los primeros 2 meses. Después los siguientes, bueno, desde el segundo mes al tercero sería el diseño y la validación de instrumentos. Desde el tercero al cuarto sería la aplicación de encuestas y entrevistas. Y así vamos a ir sumando hasta llegar a los 12 meses, en donde finalmente tendremos la socialización y la sustentación del proyecto. Estas serían las referencias bibliográficas. Gracias por su atención.